comenzar por preguntarle su nombre completo. María Susana Rodas Fabeiro. Muy bien. Y la segunda pregunta es sobre el desempeño de usted en el instituto. ¿Qué cargo ejercía en el instituto? Maestra adscripta a la dirección. Ese era el título que tenía el cargo. ¿No era secretaria como ahora? No. Había otra señora que era secretaria, pero trabajábamos mucho en común. Bien. Porque no nos daba el tiempo y el trabajo cada vez aumentaba más. Bueno, nos ayudábamos las dos, porque claro. más o menos las funciones, aunque tuvieran distintos títulos, los temas y los trabajos eran muy parecidos. Las dos trabajábamos con el director, llegaba el director y bueno, las dos pasábamos a la dirección a organizar el día como era. Después el director se retiraba y nosotros éramos las que quedábamos a cargo de la institución. Entonces, forzosamente yo tenía que conocer lo que hacía ella y ella conocer lo que yo hacía. Yo me dedicaba más a la parte estudiantil. Perfecto. Y ella se dedicaba más a la parte profesorado, o sea, profesor, el que dictaba las clases, el docente. Sí. Entonces yo tenía, digamos, mi sector donde los muchachos venían a consultarme frente a cualquier problema que tuviera. Exámenes, fecha de exámenes, inscripciones, siempre digamos, dentro de lo que ellos precisaban en los estudios de ellos, en la computación, en organizarse las horas que querían trabajar en las máquinas de la sala de informática, porque las máquinas no eran suficientes para los muchachos. A veces se coincidían las horas y todos precisaban lo mismo. Entonces, de alguna manera yo trataba de organizar y que las cosas estuvieran tranquilas. Y ella, la secretaria, era más una parte, yo te digo, docente, donde las libretas, Perfecto. las notas, falta de los docentes. Sí, todo eso. Todo eso lo llevaba en un archivo que teníamos. ¿Quién era la secretaria Susana en aquellos tiempos? Cuando yo trabajaba era Juanita Valle. Ahí está. Y después ella se jubiló y vinieron otras muchachas más jóvenes. Y usted me dijo que, por ejemplo, la sala de informática, las computadoras eran a veces insuficientes. ¿Y recuerda algún otro tipo de inconveniente que llevaban a su mesa los estudiantes? Más bien los problemas que tenían en Montevideo, porque nosotros arrancamos y comenzamos en nuestro instituto siendo primero la carrera de magisterio. El título de maestra lo recibías ahí. Perfecto. Ahora después los planes van cambiando. El plan que llegó con magisterio y profesorado. Es decir, que el que quería ser un profesorado de cualquier especialidad iba ahí también y hacía con magisterio el tronco común, que era pedagogía, psicología, sociología. Esas básicas eran para magisterio y profesorado. Depende de la cantidad de alumnos que hubiera, se unían los grupos o separaban los grupos. El problema que nosotros teníamos con los chicos era de que había que pedir horario del profesor que dictaba, por ejemplo, allá, si era, por ejemplo, filosofía de la educación, que el profesor de acá quería tener un contacto con él y no podía, pues, todos trabajan en distintos lugares. Entonces, claro, el alumno lo que quiere es tener como una relación entre el profesor de acá, el profesor de Montevideo y ellos. Entonces, a veces era difícil. La comunicación era complicada. Sí, era difícil porque ellos ponían toda la voluntad. Había que pagar el pasaje. Claro.
había que estar todo el día en Montevideo. Iban al IPA, Ujú. el IPA te proporcionaba la comida en precio, digamos, accesible, Ajá. pero los muchachos tenían que estar todo el día ahí. Y, bueno, y aprovechaban la biblioteca, y el material que hubiera ahí. Que no se encontraban acá, por supuesto. Claro. Se hacían de amigos y de compañeros. Esto más bien facilitaba el contacto con el libro y con el alumno, porque Claro. allá el muchacho que estaba haciendo, lo hace presencial, y estos muchachos hacían ese tronco común, digamos, con magisterio, pero a veces habían asignaturas que acá no se daban, entonces las tenían que hacerlo con gente de Montevideo. ¿Recuerda algún estudiante de eso? ¿Alguno de esos? Han pasado Tanto, no, algún estudiante que le haya quedado en la memoria porque aprobó con excelentes notas, o algún estudiante que lo hizo muy sacrificadamente. Sí, con sacrificio te digo que lo hicieron Todo, claro. Porque el tener que viajar y estar ir allá, Sí, el ambiente del IPA no es el mismo que el ambiente del instituto, por supuesto. pero igual ellos se hacían de amigos y intercambiaban material Claro. y los de acá recibían ese material con los brazos abiertos, porque realmente acá no había. Qué bueno eso. Y entonces sí, se formaban grupos de las asignaturas. Uh-huh. Y así se ayudaban, los de allá ayudaban a los de acá. Sí. Está muy bueno eso que usted me dice, cuando le enviaban materiales de Montevideo hacia Rosario. Hacia Rosario. Bien. De esa manera ellos como que se sentían incluso más alentados. Claro. Porque esto cuando vos no encontrás material, cuando vos no tenés con quién intercambiar ideas de lo que vos estás estudiando, es como que te decaes un poco, como que te deprimís un poco porque no sabes para dónde tenés que agarrar. El internet ayudó muchísimo. Y eso, el tener un correo, vos tenías el correo de otro compañero que tenía la misma asignatura que estaba asistiendo, y por medio de ese correo se mandaba material. Perfecto. Entre ellos se mandaba. Sí. Pero no había suficientes máquinas para todos los muchachos. Claro. Por más que ellos pusieran, ellos nos mandaron siempre material. Codicen siempre mandó máquinas, nunca nos dejó en banda. El problema más grave era de que cuando se nos rompía una máquina o dos o lo que fueran, ahí sí. No había. Porque nosotros desconocíamos totalmente, no sabemos arreglar una computadora. Claro. Pero ellos tenían un sector en Codicen que estaba justamente preparados, los muchachos que trabajaban ahí, para distribuir para el resto del país cuando había problemas. Entonces los enviaban a esos muchachos para que ayudaran a los de gente del interior. Pero tampoco era suficiente, porque eran pocos los. Es un tema que sigue ocurriendo. Y se rompe una máquina y había que llamar por teléfono y avisar. Bueno, entonces ellos trataban de coordinar, por ejemplo, de que vinieran Rosario, hicieran Rosario, Cardona, las muchachos, Mercedes, Carmelo, todos los que tuvieran. Cardona no tenía instituto. No, claro. Era Mercedes, sí, y Carmelo. Y nosotros. Sí. Entonces venían para los tres institutos y se distribuían, y a veces venían de noche. Claro. Y bueno, había que esperarlos porque los funcionarios había que esperar porque eran los que venían. Era una oportunidad única para. Si no enganchabas ahí, te quedabas sin nada. Y era fundamental en estos primeros tiempos. Sí, era el principio. Claro. Que no sabíamos, nosotros teníamos como hasta miedo. Decíamos, no, tocábamos algo, si lo rompemos. ¿No había un encargado de la sala de informática? Había una, sí.
Pero esa persona que estaba encargada de la sala informática era más bien para ayudar al alumno, en ayudarlo en el sentido de que, bueno, yo tengo que hacer este resumen, Claro. pero no tengo el tiempo suficiente, no me da, y tengo que ir a la clase y tengo que escuchar al profesor. Entonces, no me lo pasás. Entonces, el muchacho encargado de la sala informática, no sabía mucho de la parte técnica, capaz. No. ¿Y quién era el que estaba encargado de la sala informática? Cuando yo comencé fue Elida Borges, una maestra común de Juan Lacase. Elida Borges. Y Elida Borges. Después estuvo Estela Massa, Ajá. que es de acá, de Rosario, profesora. Estuvo hubieron otros profesores que les gustaba y se anotaban, Claro. Pero era un problema. Un tema más, un cargo más. Sí. Bien. Sí. Volviendo un poco a usted sí. y a los años de trabajo suyos. Sí. ¿En qué año comenzó a trabajar en el instituto y en qué año se retiró del instituto? Ahí me mataste, porque ya te digo, la verdad que empecé en el 60 y algo, 64, 74. Yo empecé siendo profesora de música. Había que anotarse, presentar una carpeta de mérito, y ahí ingresé como profesora de música. Después, como te digo, los programas cambian, esa asignatura desapareció, y entonces en secretaría faltaban cargos. Se hizo concursos a nivel de todo el país, y el que quería se presentaba para ocupar ese cargo. Me presenté y me otorgaron. ¿Puede que haya sido los cambios que hubieron de plan en el año 1976? Y 77. Y 77 comenzaron a... 77. Perfecto. El plan 77 era el plan, para mí fue el mejor. Y ahí usted ya estaba de... Ahí yo ya estaba adscrita. Sí. Perfecto. Sí. Antes como profesora de música a partir del 74. Sí, yo empecé antes, porque ya te digo, se eliminó, la música, así como a veces en el liceo se elimina el inglés o el francés, va variando, acá también había mucho. ¿Y por qué considera usted que ese plan 77 fue uno de los mejores planes? Porque era muy completo, era muy completo. Tenía siempre las del tronco común que se llamaba, o sea, las básicas, las fundamentales, que todos los que hicieran profesorado de cualquier especialidad las tenían que hacer. Porque pedagogía, psicología, sociología, son asignaturas básicas, porque vos tenés que tener conocimiento de psicología, por el alumno que tenés adelante, sociología lo mismo, porque no vivimos aislados, y pedagogía también es otra de las asignaturas importantes para ellos. Y todos estaban en el mismo grupo. Por eso a veces había años que eran tan numerosos las inscripciones, no era como ahora. ¿Y había siempre un primero o de magisterio o dos? Depende de los que se inscribían, porque había un periodo de inscripción en febrero, en realidad era la fecha de inscripción, y depende de la cantidad de gente que se inscribiera, se podían hacer un grupo, si se necesitaba, por supuesto, la inscripción, a ver si autorizaban, porque teníamos tanto, se les mandaba la lista de chicos que se habían inscrito, y a veces nos autorizaban, a veces no había dinero para formar dos grupos. Perfecto, sí. Hacían, muy similar a las cuestiones que ocurren ahora. Seguro, lo hacían juntos, magisterio y profesorado, los muchachos. Claro. ¿Y en qué año usted se retira de En 2009. 2009, ahí tomo la licencia que me quedaba pendiente, y después ya no regresé. Claro. Disfruté de esa licencia que me iba quedando,
porque año a año siempre te van quedando restos de días que no los sacaste, que no los usaste, que te necesitaban, porque como el director tuvimos varios directores, pero el último era de Montevideo, de Nueva Palmira, y en esos lugares se movía. ¿Martorell? Milton Martorell. Bien. Ese era el director y no estaba, no le daba el tiempo, y todavía él se dedicaba al campo, le encantaba el campo. Nosotros había que hacerse cargo de la institución, seguro. Sí. Bien. Lamentablemente había que luchar muchísimo en cuanto a trabajo. Sí. Porque él nos decía que tenía mucho trabajo y que quería hacerlo tranquilo. Por lo tanto, que él durante el día nos dejaba varios puntos que quería que resolviéramos. Y después él venía de noche y de noche miraba que nosotros le dejábamos las instrucciones y él las arreglaba y decía que trabajaba mucho más tranquilo. Claro, lógico, que uno va a trabajar tranquilo si no tenés alumnos, porque los alumnos están de mañana y de tarde. El movimiento grande. Y eso lo resolvíamos nosotros. Resolvían ustedes. Perfecto. En cuanto al motivo de elección de usted como a pasar a ser ascripta, ¿se arrepintió de haber dejado el profesorado de música o...? No, porque el profesorado de música fue un año solo. Ajá. Y como ya te digo, se quitó. Que hubiera sido lindo para ellos, porque el maestro tiene que cantar, tiene que bailar, tiene que enseñarle a los chiquilines y tener conocimiento algo de música. No te digo que salga de profesor de piano, claro, no se entiende, sí, pero que diga alguna tener conocimientos artísticos, sí, por lo menos viste de solfeo, sabían incluso por ejemplo de una orquesta sinfónica, saber cuáles eran los instrumentos de viento, cuáles eran los de cuerda. Claro. Esas cosas así que a vos te iban a servir durante tu carrera, porque y si te gustaba la música, por más razón. Pero su trayectoria no se arrepiente de haber seguido como ascripta ahí, porque tuvo unos cuantos años. Y después tuve todos los años en la inscripción. La inscripción tenía lo lindo, el contacto con el joven, te transmitía toda una alegría que porque claro, eran de 21, 22 y bueno, estaban en otra y claro, venían y te contaban, te tenían más como amiga y ya me pasa tal cosa, tenía que inscribirme para el examen y no me inscribí, no me lo haces vos, no llamás a Montevideo y avisás que me agreguen a la lista, que se me pasó la fecha, porque esas cosas así, los muchachos porque estudiaban y algunos trabajaban. Claro. Entonces se les pasaba la fecha. Bueno, nosotros siempre estábamos ahí para resolverles los problemas. Claro. Esa era mi función. El problema que tuvieran ellos había que solucionarlos. Y como ellos no podían agarrar el teléfono y llamar, pero sí podían comunicarse, yo te digo, por medio de otros compañeros que les pasaban la información del IPA. Y nosotros, por nuestro lado, en contacto con la inspección de Montevideo, entonces con esos funcionarios y entre nosotros no solucionaban los problemas del estudiantado para que les facilitarles el trabajo, claro. Porque nos daba pena de que trabajaban, estudiaban, tenían familia y hasta cantidad de muchachos que eran casados y que tenían hijos que bueno, se decidieron a estudiar porque se les despertó la ganas de estudiar o que les gustó la asignatura y bueno, y había que hacer lo posible por eso tuvimos muchísimos alumnos,
pero lamentablemente después, yo no sé si por razones económicas o porque los grupos fueron disminuyendo. Un poco lo que hablábamos los otros días, claro. Sí. Sí. Eso Yendo un poco a todo el periodo que usted trabajó, del año 77 al 2009, ¿usted observó cambios políticos que hayan incidido en la formación docente? No. Me refiero particularmente al tiempo de la dictadura y posterior al retorno a la democracia. Claro, yo entré justamente, yo viví todas, yo creo que, pero te digo que yo no noté en absoluto, no, con los alumnos cada cual tenía sus ideas y no las aplicaban a mí, hacían lo suyo. No, nunca había influencia. Y no, yo no lo noté. Si no lo notaron los chiquilines, lo pueden haber notado los chicos que vivían ahí y compartían, pero jamás vinieron a decir. ¿Algún inspector que haya venido o algo en los años 70? Los inspectores era rarísimo, porque inspectores, aunque no te parezca mentira, no venían. Claro. No sé por qué motivo no salían, como salen en primaria, que agarran la camioneta de la inspección de Colonia y salen a recorrer las escuelas. Pero estos no salían, pero salían si había algún acto, como el acto de colación, o si había algo importante, si no salían. Sí venían a inspeccionarnos a nosotros, a la secretaria y a mí, que a los profesores que daban las clases. Perfecto. No sé no sé por qué era el motivo que era nosotros. Quizás porque desde ahí, si conversaban con ustedes, claro, se me ocurre pensar. Y se transmite al estudiante los cambios. Siempre, todos los años teníamos inspección. Unos eran más accesibles, otros eran más duros, más fuertes. Sí, por supuesto. Pero tampoco nunca tuvimos problema de nada con ellos. Venían y se pasaban el día. Claro. Porque era tantas cosas para mirar y para conversar y para pedir, porque cuando venían los inspectores de funcionamiento, nosotros aprovechábamos a pedir, nos hace falta esto, queremos lo otro, necesitamos lo otro. Ellos anotaban. A veces teníamos suerte, se mandaban las cosas. Y a veces se olvidaban. Como todo, sí. Todo. Sí, porque por dinero, porque no les alcanzaba y porque tenían que ir a otros institutos que de repente eran más grandes. El IPA llevaba mucho pago. Y quizás el IPA estaba más convulsionado en alguna época que acá en Rosario, una ciudad más pequeña, ¿no? Sí. Si vos ibas al IPA, como fuimos nosotros muchas veces, a reuniones y reuniones más bien para prepararnos a nosotros cuando ingresó la parte de informática al instituto. Como nosotros desconocíamos todo y no querían que gastáramos en cursos, ellos o venían a darnos los cursos a nosotros o nos invitaban a que fuéramos, que concurriéramos. Pero vos notabas las paredes todas estrictas y con ciertas palabras que no eran las más adecuadas para un centro educativo, pero eso siempre hubo. Y no podés decir, yo no sé cómo harían para manejarse ahí la gente, porque había, por supuesto, mucho personal, porque son mucho más alumnos. Nosotros ese problema, gracias a Dios, nunca lo tuvimos. Entre ellos discutirían y hablarían, pero nunca escribieron absolutamente nada. Diferente que como estaba allí para las paredes. Sí, totalmente de acuerdo. Y acá no. Y le pregunté recién por posibles cambios políticos. Y ahora le pregunto por posibles cambios económicos. Por ejemplo, si se dio alguna crisis en ese momento que usted estuvo, y si usted notó algo, por ejemplo, la crisis del 2002, si en ese momento incidió en el estudiante, o incidía en el estudiante la crisis, o de repente no.
Yo no recuerdo que haya afectado la crisis a nosotros. No, ¿El instituto ayudaba de algún modo, algún estudiante que a veces tenía problemas para pasajes o para sí, alimentarse o algo? sí, Codicen en un momento envió pautas para que nosotros nos guiáramos para elegir alumnos que estaban en situaciones económicas deficientes, en las cuales querían estudiar y no podían, y para que ellos le mandaban dinero mensualmente. Y nosotros teníamos que estudiar la situación de cada uno de los muchachos que habían ingresado, y después que nosotros estudiábamos el perfil de cada uno, nos reuníamos con profesores y planteábamos la situación de ellos, y ahí veíamos cuál era el que más necesitaba la ayuda, ¿no? Entonces mandábamos una lista a Montevideo para que ellos vieran y estudiaran también, vieran cuál era lo más que más necesitaba. Y allí Y hubieron algunos estudiantes que realmente necesitaban muchísimo, ¿verdad? Sí, todos los años teníamos muchachos para mandar, para ayudar, sí. Y también teníamos una comisión de apoyo. Esa comisión de apoyo también aportaba mensualmente dinero por beneficios o cosas así que se les ocurrían hacer para justamente colaborar, solventar gastos, claro, para esos muchachos que realmente querían estudiar y no podían, claro, porque no les alcanzaba pagar pasaje para sí. Hacer sus prácticas, tal vez. Sí, ni hablar cuando después tenían que cuando llegabas a segundo tenías la parte teórica y la parte práctica. Ahí empezabas a ir al liceo a escuchar y ver las clases del profesor. Ahí tenías más problemas, porque el muchacho, si por ejemplo, si era de Nueva Albesia, venía para Rosario a estudiar, a escuchar al profesor, tenía que volver al su lugar de origen. Sí, digamos, lo podía hacer en Nueva Albesia, depende de lo que había elegido, claro, porque en Nueva Albesia capaz que no había nadie con esa especialidad y tenía que irse para otro lado, y a veces sí le coincidía Nueva Albesia con Nueva Albesia, Rosario en Rosario. Tratábamos siempre en lo posible de la cercanía por el pasaje, claro, pero no siempre nos salía bien, porque había muchas oportunidades que teníamos. Y a nivel del magisterio también, porque a veces las prácticas... sí, pero es más fácil magisterio, era más fácil el magisterio, porque viste que acá siempre hubieron escuelas de práctica, entonces que eran la 3 y la 4. Entonces, un grupo, teníamos primero, segundo y tercero, y podíamos ir, un grupo, por ejemplo, los de segundo iban a la 3, ponele, y los de tercero al cuarto, a la 4. Así como habían otros, en un momento, cuando cambian de plan, que le agregan asignaturas y tenían que ir a hacer la práctica en otra escuela. ¿Por ejemplo, escuela rural? Sí, había un periodo que iba en la escuela rural. Había una parte escuela urbana y otra parte escuela rural. Para la escuela rural tenían 2 o 3 meses, que también ellos los elegían, porque la gente que vivía, por ejemplo, en Nueva Albesia, elegía la escuela 84, por ejemplo, de Nueva Albesia, que es una de las mejores, cercana hacia la ciudad. Entonces se iban en bicicleta, en moto. Otra elegía una que está sobre la ruta 1, el 81, me parece que, y bueno, y ahí aprovechaban, cada uno buscaba su conveniencia, que le quedara más cerca y tuviera menos gastos. La cercanía. Pero ahí lo único bueno que tenían es que ellas llegaban a las 10 y ya los chicos ya habían tomado el desayuno, después ellos almorzaban, no tenías que llevar el almuerzo, porque en la escuela había
cocineras, y la señora cocinaba para todos, maestros, directores y alumnos. Entonces para ellos era más fácil, porque facilidad, no tenían que pensar que teníamos que llevar la comida. Claro. Y con respecto al traslado, también era mucho más fácil ir a una escuela rural, porque los padres a veces se ofrecían, los de la comisión o de la misma clase, y la llevaban en la camioneta y le sacaban a la ruta, o la llevaban a un pueblo si era cerca. La mente rural es siempre mucho más bien, más bueno. Más bueno, sí, más la gente de campo es muy buena. La gente de campo siempre está al servicio de la escuela. Siempre al servicio de la escuela, que precisa, que le hace falta, que nosotros se los traemos. Claro. Y es muy distinto de una escuela urbana. Claro. Una escuela urbana es como arreglarte como puedo. Si no trabajaba la directora, claro, con sus maestros, no había mucho, nunca hubo mucho. La escuela rural también por ser menos cantidad de estudiantes, hay más, claro, otros tiempos, ¿no? Sí. Y la gente trabajaba y era un centro social, la escuela era el centro, era lo más importante para ellos, porque ahí se reunían, habían grupos que bordaban, otro grupo que cocinaba, que aprendían la cocina, a cocinar, yo qué sé. Ya el maestro practicante iba... Ya vas con eso, digamos, con una base, porque vos no sabías cuando te recibieras a dónde ibas a ir, si no te iba a tocar cocinar, cocinar para los demás, porque aquí se tenía así, suerte que tenías cocinera y tenías quien te hiciera todas las cosas. Pero, no tengo una prima de Cardona, Noelia Olaverri, que está en la escuela de Paso Virriel, que tiene diversas actividades como maestra directora, todo lo que tiene que ver con la huerta, las clases de adentro, la parte del comedor, la parte de la comisión de fomento. Me ha comentado, sí que... En todos lados hacían huerta. Trabajaban la tierra, bueno, ellos que les gustaba, y plantaban. Y se colabora con el comedor, por supuesto. Sí, claro, eso mismo que ellos plantaban, y viste, que lechuga, que perejil, que esas verduras que vos podías usar en la cocina. Claro. La señora que trabajaba ahí se usaba esas verduras y frutas que salían, y ellos contentísimos porque lo habían plantado ellos. Y tenía otro valor también. Sí. Desde el punto de vista ético, era bárbaro. Y los chiquilines contentísimos. Yendo un poco ahora a la parte más educativa, ¿no? Usted ya me mencionó que el cambio del plan 77, me lo mencionó, e incluso me dijo que era un plan muy completo y demás. ¿Recuerda qué plan vino después del 77? El 80. ¿El 80? En el 80, donde agregaron la formación del maestro de educación inicial. O sea, maestros puros y exclusivamente que quisieran hacer jardinera. Perfecto. Digo jardinera porque le conocen más que si dice jardín. Por ejemplo, el jardín 76, perfecto, que tenemos acá. Las muchachas venían de mañana, tenían la parte teórica y de tarde se iban al jardín. Y ahí tenían con el plan del 80. ¿Y luego del plan del 80? Después, yo creo que después yo me fui no sé qué plan puede haber. No, capaz que usted se fue en el 2009, capaz el plan del 2008. Cuando usted estuvo a punto, cuando usted estaba yendo ahí, pero capaz que usted ya estaba de licencia, no sé. No, ese que me nombrás, sí. Tengo una idea que apareció el 8. 2008. Que es algo que perduró hasta hace poquito tiempo. Que no me acuerdo mucho las asignaturas y eso no me acuerdo. Sí me acuerdo de ese caso en que el inicial nos servía mucho porque teníamos los jardines alrededor. Ahí. Y la gente que le gustaba solamente los chiquitos tenían... Encontró un lugar.
Sí, y más facilidad, porque ¿viste? Iba a la 3, iba a la 4, iba a Claro. la Iglesia, a Valdense, todos, porque todas las escuelas tenían, si no tenían jardín, en la ciudad, tenían una clase de jardinera que servía lo mismo, porque tenían 5 años, Claro. y a los 5 años precisaban. Sí, ese tipo de maestro. Sí. Especializado en esos años. Seguro. En ese año. Entonces eso servía. Ahora en el 2008, es que no me acuerdo en qué consistió El cambio de plan. El cambio de plan. Yo también usted estaba retirándose, quizás Sí, trabajó más en el plan 77 y 80. Sí, sabes que sí. Porque después vino la parte del el semipresencial. Uh-huh. El semipresencial arrancó, yo estaba cuando comenzó el semipresencial, pero para nosotros no fue muy bueno, en el sentido de que no teníamos mucha colaboración con la gente de Montevideo, que dominaba muchísimo el semipresencial, y había gente pura y exclusivamente para ese profesorado, Claro. donde vos hacías todo, no te movías de tu casa, te hacías el profesorado por computación. Claro. Que las muchachas se recibieron mucho de profesorado. Claro. De Había algún encuentro, manera. de vez en cuando algún encuentro, pero gran parte del porcentaje del tiempo pasaba en su casa. Sí, Perfecto. Yo hiciste por No, yo hice presencial en Colonia. Presencial en el SAR de Colonia. Y estaba nuestro amigo. ¿Director? El director. ¿Ademar Cordones? Ademar. ¿Trabajó acá? Sí, trabajó acá con nosotros. ¿Sí? Lo llamábamos mucho porque para los exámenes. Porque viste que el problema de los exámenes es que teníamos que organizar. Yo era la que tenía que formar las mesas y a veces no encontraba. Claro. Y no conocés, y algunos dicen sí, no puedo porque tengo justamente en el lugar donde trabajaba, no voy a dejar el lugar de trabajo, que es donde vos tenés que rendir y estar, y no irte para otra institución, que te estás haciendo un favor. Entonces ese es el problema que había, que no sobraban profesores. Los docentes para integrar las mesas, por ejemplo, examinadoras. Claro, ese es otro de los problemas que teníamos. Llegaba diciembre, porque en la primera época todo el mundo tenía que dar examen, excepto si llegas a un tope de 10, de 11, ahí no. Claro. Ahora, después hubo otro momento en que si vos llegabas a otras notas, también quedabas afuera. Sí. Eras como, yo qué sé, no era, la palabra no sería que repitieras la asignatura, pero por lo menos tenías que darle otro poco más. Claro, para tener el derecho al examen. Para tener derecho al examen. Le pregunto ahora un poco por recuerdos de directores. Usted me dijo que me nombró el último que usted estuvo, que fue Martorell. Sí. ¿Y quién estuvo antes que Martorell? Cuando yo ingresé, estaba por ingresar, estaba Pita. ¿Qué nombre? No me acuerdo. Omar Pita. Después estuvo. Omar Pita, cuando usted ingresó, ya se estaría. Él fue una entrada y una retirada. Claro, porque en aquella época, sí, ¿viste? Del 70. Creo que él se fue en el 73, se fue él. Bueno, que yo ya estaba, ya hace rato yo ahí, pero fue uno de los primeros. Después estuvo Hernán Aguiluz. Después en otra época estuvo Alex Young. ¿Cómo, perdón? Alex Young. Ajá. Alex, ¿cómo se pronuncia? Termina en X. Alex Young es IAHN, de Nueva Grecia. Igual que este señor Hernán Aguiluz. Después estuvieron los mellizos Nemer, que los dos fueron de Nueva Grecia. Son de Tradería, ellos eran de Tradería, porque lamentablemente fallecieron los muy jóvenes, fallecieron hace poco.
Los dos trabajaron muy bien. Después estuvo Susana Negrín, que era la señora de Eduardo, que trabajó en distintos periodos, ¿no? No es que trabajaran juntos, No. cada cual en su época. Estuvo Marcy Roland, estuvo, fíjate, ¿qué otra vez? Delia Uchen. Uchenes también son de acá. Después estaba que a veces periodos en que demoraban en nombrar uno y otro, que empezaban a estudiar las carpetas de mérito y eso, y quedábamos meses en banda. Y ahí ustedes tenían que... Iniciaban los cursos, iniciaban las charlas, iniciaban todo. Daban una mano los profesores mayores, digamos, los más años de trabajo. Perfecto. Y por ejemplo, Teresa Martínez de Odriozola, esa estuvo. Esa era una profesora, no directora. Fue esta profesora mía. Cuando hice yo magisterio, ella era profesora. ¿Cómo me dijo, perdón, Teresita? Teresa Martínez de Odriozola. Y después estuvo Susana Pili. Teresa vive, ¿verdad? Sí. Está allí, donde está el comero grande ese. ¿Ella me puede recibir? ¿Sí? Sí, ¿No? Sí, está bien notadísima. Ajá. Sí, porque están bastante lucidas. Porque tiene 90. Sí. Yo creo que la... Imagínate que yo tengo 76 y ella, vos la ves y siempre se acuerda. Y ella era una profe que ayudaba mucho. Ella tenía que quedar, porque como era la mayor. Claro, con más antigüedad y... Perfecto. Tiene más antigüedad. Era la que tomaba algunas decisiones antes que nombraran a un director muchas veces. Sí. Tuvo Blanca también en esa misma situación, pero Blanca duró mucho más tiempo. Blanca Ibáñez, que también falleció. González, doctora, no sé dónde está trabajando en este momento. Blanca Ibáñez era profesora de... Blanca Ibáñez de matemáticas. ¿Y Teresa? Teresa era de manualidades, porque a nosotros nos hacían trabajar en madera, nos enseñaban pintura, porque viste que después hay que volcar eso en los niños, en despertar ese interés. El interés y la habilidad para poderse expresar de distintas maneras. Totalmente. Y esta señora trabajó como secretaria en una época y después, ya te digo, al tener tantos años de trabajo, al faltar meses, 2 meses que nos tenían en banda porque no nos nombraban a nadie. Sí, muchas veces pasa en los liceos también esto, ¿no? Sí, y toma el que tiene mayor grado y antigüedad. Seguro. Pasaba ese. Bien. Después nombraban ellos y esta señora se retiró. Sí, claro, porque no era directora. Se retiró su cargo, ¿no? Claro. Volvía a ser Y ya que estamos en la parte de los compañeros, ¿y recuerda a otros compañeros de trabajo, tanto de las oficinas que usted estaba o profesores? Sí. Me nombró Estela Massa. Sí, Estela Massa. Ana Barate. Ajá, ¿está todavía? Que está todavía. Daniela Divó, que se fue hace poco. Siempre estaba, me voy para Bolonia. Bueno, decidiste. Porque después, como por problemas familiares, se decidió a irse. Miriam Belión como bibliotecaria. Que todavía está. Sí. Mari Meriza como auxiliar de servicio y que hace poquito se retiró. Mari Meriza es una señora de Los Hornos. Sí, para allá. Sí, para Los Hornos allá. Sí. ¿Casado con un Álvarez? Sí, vecina de Liliana. Vecina de Liliana, sí, ya está. Yo a ella tengo interés también de entrevistarla. Sí. Porque también me interesa otras voces que no sean. Seguro. Y además, digo, ella sí que estaba hasta las 8, las 9. Este hombre la clavaba, porque yo digo, sos una víctima. Martorell, dice usted. Yo le decía a Mari,
digo, ay, sos una mártir de este hombre vos, porque él se arreglaba a él, a sus horarios y su conveniencia en todo. Nosotros éramos, te digo, Sí. quédese tranquila. Y esa pobre tenía que esperar a que el señor viniera del campo, se sentaran al escritorio, estuviera todo en orden, entonces ahí después se podía ir, porque quedaba el director, cuidando y trabajando. Pero la pobre, vos sabés que en pleno invierno tenía para limpiar, porque había para limpiar, pero ella cumplió su horario, porque tiene que extender su horario, porque el otro había demorado en llegar. Me parece que no era lo justo para el funcionario. Y así, hay cosas. Nosotros tuvimos muchos problemas con esto. Y fue el que nomás dio. El director que más los cabeza nos dio. Estaba muy ausente. Por ese era el motivo. No porque nos maltratara, sino un hombre que... No estaba acéfalo la institución durante toda la parte diurna, digamos, ¿no? Y si habría que tomar decisiones. Sí, las teníamos que tomar. Ahora te digo, a mí me llamaban en Montevideo, queremos hablar con el director. No está. Yo no estaba mintiendo, el director no estaba. Y entonces, ¿dónde está? Y el director en este momento salió a Nueva Palmira. Me voy a decir, está en el campo trabajando, pero bueno, fue a Nueva Palmira. Sé que tiene sus casas maternas allá en Paterna y un hermano también tiene allá en Palmira. Sí, ahora están en la playa, pero él arreglaba todo. Él siempre le salía todo redondo porque también tenía unas taradas como nosotros. Que lo respaldaban, porque con trabajo con trabajo y con decirle, bueno, no está. No está, y cuando vendrá, no, él viene, hoy viene, pero va a tener que llamar mañana si lo quiere encontrar. ¿Qué vas a hacer? Hay cosas que no podía, decir, por más que fuera verdad. Nunca mentimos, pero siempre tendríamos que haber sido mucho más explícita para nosotros sacarnos trabajo y responsabilidad. Claro. Porque nosotros que realmente nos llevábamos cada trabajo acá, nos traíamos o nos reuníamos porque ¿qué hacemos? ¿Y cómo resolvemos? ¿Qué será mejor? Sí, a veces había que resolver de un día para el otro también, ¿no? Hay que hacerlo rápido. Estas cosas de la educación no pueden esperar mucho a veces. Y bueno, y muchas veces, perdónenos señor director, pero nosotros tenemos que llamarlo porque nos pasa esto y esto. Lo molestábamos, digo yo, porque si es el director... Sí, cuando era una decisión que no competía a ustedes. Ya te digo, nunca nos maltrató de ninguna manera, porque podía decirnos, mire, ¿por qué dijeron eso? ¿Por qué me pusieron en esa situación? No. Al contrario, nosotros estábamos siempre tratando de tapar. Claro. Un día dije, no está. Simplemente el director no está. Tenía que estar, pero no está. Entiendo. Lamentablemente. Pasemos ahora a otro aspecto de lo que tiene que ver con el instituto y las celebraciones que habían. Me refiero a los actos, me refiero a actos de fin de curso, pero también actos que el instituto participaba, u otras actividades que los estudiantes participaran en nombre del instituto. ¿Recuerda alguna? Sí, nosotros hacíamos las fechas patrias, que eran todas festejadas, se realizaba un acto, se suspendían las clases, se abría el salón, había un salón con puerta corrediza. Todos nos reuníamos ahí, teníamos profesor de piano y director de coro, que fue Fernando Magdalena mucho tiempo, y el piano. Claro. Los actos patrios todos se festejaban. Y cuando se hacía el comité patriótico, se hacía en la plaza el acto, ahí siempre tenía que estar
y representado. represento. Iban las abanderadas de escolta, para que no fueran todas, rotaban, para que tampoco fuera tan cansador y gastar, porque tenías un gasto extra ahí. Y ahí sí íbamos a la plaza. Y sí, bueno, por supuesto, sí. ¿Actos de fin de curso? Actos de fin de curso nosotros teníamos todos los años, que le llamamos acto De colación. de colación de grado, Bien. que eso está muy pesado. Muy pesado. Extensos. Sí, muy pesado. Pero por culpa del señor Martorell, porque el señor Martorell le encanta hablar. Entonces, como le encanta hablar, aquello era lo más pesado. Si él hubiera sido un poquitito más, que hubiera comprimido su discurso, no hubiera sido tan pesado, pero había todos los años, porque siempre habían egresadas, Claro. a veces más, a veces menos, dependía de la cantidad de muchachas que hubiera. Siempre hacíamos, todos los años, ¿En qué lugar? rotábamos. A veces, la mayoría de las veces fue en el club, allá enfrente de la plaza. Sí, club social. Íbamos el mismo día y el día anterior y armábamos el salón nosotros, porque una sola auxiliar de servicio pobre no hacía nada. Sí. Nosotros íbamos y le dábamos una mano y poníamos las sillas, Claro, toda la parte organizativa. Sí, todo eso. Después se hacía un brindis. La escuela del hogar colaboraba con nosotros porque siempre nos hacía la torta, La escuela del hogar, para que los chiquillos estuvieran al final. Otros, a veces variábamos, otros años hacíamos tipo lo que nosotros decimos una picada, llevábamos algo para comer y la bebida lo mismo. Qué bueno. Y terminaba el acto y sacábamos las sillas rapidísimo, también éramos muchos, las poníamos hacia los costados y en el centro se formaba la mesa para brindar y para comer la torta. Claro, algo diferente, algunas palabras diferentes. Y además teníamos siempre un baile al final, porque las chiquilinas si no bailaban se morían. Qué bien, veo que bueno, tú lo ves. Principalmente las que egresaban. Claro. La alegría más. Es porque se pasa mucho y ahí tenés como una descarga, ¿viste? Estás hasta los nervios del momento del acto, porque siempre venían autoridades de Montevideo y las pobres pasaban nervios. Bueno, ahí bailaban. Después viene la parte distendida de qué bueno. Divinas, las chiquilinas se divertían muchísimo y hasta profesores que les gustaba también entrar en el baile y divertirlos y acompañarlas. Por supuesto, claro. Y nosotros también, por supuesto, también. Nosotros sí podríamos y habíamos, porque viste, pues tenés que entrar y organizar, que no sé, hay gente que no venía a retirar el título, bueno, había que guardar y ver, y que no se nos perdiera nada. Esas cosas que también lleva su tiempo para extra institución, pero que hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que llevarlo porque hasta al instituto para que no se fueran a perder. Nosotros tenía la parte linda pero también tener una parte de tensión y la seriedad de que salga todo más o menos bien, que no se pierda nada. No. Y siempre teníamos un representante. ¿Se le hizo algún reconocimiento al instituto en alguna ocasión? ¿Algún reconocimiento que usted recuerde? No, capaz que hubo, no recuerdo, capaz que no hubo. Hubiera al instituto se festejó cuando cumplimos 25 años, 25 o los 50. Uno de los dos lo festejamos con asado, hicimos un asado, una fiesta en la escuela 3, que viste que tiene un salón grandísimo. Y ahí hicimos hicieron un asado con cuero y ahí comimos, ahí va el que quería. Creo que fue en el 50. Los 50 aniversarios, capaz que el año 1995. Quizás, voy a buscarlo eso. Sí, para mí sí. Para mí fue en el 50. Que fue más grande que. Ahora estamos cumpliendo 80. Claro. Claro.
Bien. Como para empezar a cerrar, yo me anoté acá, alguna anécdota que usted me quiera contar, si bien ya me ha contado varias, porque ha sido muy distendida y muy linda la charla, alguna anécdota graciosa, algo pintoresco Que yo hubiera vivido. que usted haya vivido o que vio o que le contaron. Realmente así había más trabajo que otra cosa. No había mucha diversión. Ajá. La diversión eran estos momentos así del acto, Del de acto. la finalización del acto, que ahí nos distendíamos a bailar y a divertirnos un poco. Bien. Pero realmente no, era más nervios, más Pero trabajo. capaz que después recuerda alguna anécdota ahora, capaz que yo la dejo pensando, me voy. Y usted me cuenta una anécdota, después me manda un audio por acá con una anécdota Sí, con alguna divertida anécdota, de X persona, X situación. Sí. Tuvimos funcionarias que eran, te digo, no eran, que no rendían lo suficiente y pues no tenían en otro lugar donde meterlas y las mandaban allá. Ajá. Y nosotros las poníamos a ordenar hojas, a enumerarlas, cosas sencillitas así que realmente decíamos, aquí tenemos este elemento acá para darnos más trabajo todavía, porque teníamos que enseñarles lo que tenía que hacer y era cero. Cero colaboración con ustedes. Sí, nada. Más problemas a veces que resultados favorables, claro. Sí, nosotros, y esa persona no estaba bien en ninguna institución, porque recorrió todos los liceos y no tuvo, no sé qué pasaba con ella. Dejémosla ahí. Bien, no, pero eso es una anécdota interesante también. No es agradable. No mencionamos a nadie. Pero... No, yo quiero mencionar a la muchacha vive acá en Rosario. Yo creo que sé quién es, me imagino, porque también estuvo en la escuela agraria trabajando, también estuvo en el liceo trabajando. Yo ya tengo 20 y pico de años acá, me imagino que será Tornielli. Sí, me imaginaba. Sí. Esa no la vida imposible. Terminó en un lugar de Mercedes trabajando y creo que ahora está con licencia porque ya se está jubilando o ya se jubiló. Sí, y anda acá en la vuelta, haciendo escuela del hogar y anda involucrada en otros. Era un elemento muy difícil. Muy difícil. No sabíamos cómo lo iba a tratar, a veces bien de una manera, a veces de otra. Lamentable, ¿no? Porque no, seguro. Es lamentable, pero bueno, ella ya era así. Era así su personalidad, claro. Sí. Si yo sabía que no soy de acá, o sea que... Y reconocida por todo el mundo. Totalmente. Porque fueran todas las instituciones. Porque decís, bueno, ella en esa. Se sintió mal en esa. Por la gente que la rodeó, que no la supieron tratar. Pero resulta que iba al Liceo Rosario y le pasaba lo mismo. Sí. Iba a UTU y le pasaba lo mismo. Iba a Colonia y le pasaba lo mismo. Sí. Entonces ahí quiere decir que la persona que falla es no falla la institución ni los compañeros, sino que hay una... Claro, eso es lo que pasa, ¿viste? Esa muchacha. Y bueno, yo recuerdo que estaba conmigo en mi sector. Cuando yo llegaba a la escuela agraria, ella hacía un poquito de tiempo que creo que se había ido. En la escuela agraria nos ayudó mucho, porque la escuela agraria, como tenía actividades, digamos, campestres, entonces una asignatura era agronomía. Y en esa asignatura había, lógicamente, una parte práctica y una parte teórica, como en todas. Y bueno, en la parte práctica marchábamos todos para la escuela agraria. La que podía se iba en moto, la que podía se iba en bicicleta, la que no podía se iba a pie. Y allá aparecíamos. Yo no me acuerdo, pero el último fue este flaco alto. Omar Leprati. Bien. Que nos divertíamos mucho porque Omar era muy sencillo. En el sentido de que no se daba el porte de tanto yo soy el director de la escuela. Claro. No, era como un compañero más y nosotros lo que echábamos. Y bueno, nos recorríamos la escuela
Había como un vínculo entre instituciones, ahí por esta materia en particular. Sí, Qué interesante. sí, siempre hubo. Ahí hay un contacto de la institución, Instituto IFD, con otras instituciones. Y nosotros aprovechábamos a tener esta relación, tan buena relación, con todos los directores que pasaban por la escuela agraria, y que nosotros, ya te digo, íbamos y recorríamos todo lo que podíamos. Ellos nos explicaban acá, el muchacho, el régimen de... Estaría el marido de Estela Massa, seguramente. Estuvo Alberto y estuvo otro... Muchacho Perretti, ¿no? De la Quintana. De la Quintana, sí. Y después había otro que yo no sé si es el hermano de Estela Moreles. Sí, Eduardo. Años Trabajaba con un muchacho Rodríguez, que vive ahí en la zona de Lombú, acá. Ese muchacho falleció el año pasado. Sí, estuve con Estela este año. Muy amigo mío ese muchacho Moreles. No la había visto después de la muerte. Claro. Y pasábamos lindo porque siempre nos estaban esperando con algo rico. Porque claro, la escuela agraria, cocina. Se destacaba. Y bueno, ni hablar las fiestas de fin de curso. ¿Fue alguna? No fui nunca, porque había una sola persona que representaba el instituto. ¿Qué era? Ya te podrás imaginar. Marta. Que era Marta. Él. Y ahí sí estaba. Ahí sí. Me acuerdo de haberlo visto muchas veces. Nunca se perdió. Y ahí iba contento porque tenía comida, tenía bebida, tomaba vino, todo enloquecido. Y el otro flaco le seguía el tren, y yo cuando lo veía por la calle al flaco le decía, digo, sí, muy bien, pero con nosotros te portás muy mal. La invitación a usted. La invitación siempre. Él invitaba, me mandaba una tarjeta. Claro. Pero... Nunca era extensiva. No, podía decir, che, ¿por qué no traes a una de tus funcionarias? Sí, que vengan a compartir que vengan a pasar a mirar, a conocer, a estar, seguro. Nunca, siempre era el director. Y bueno, pero él pasaba bien, él se divertía y él era feliz porque estaba en una reunión donde compartían, ¿viste? La comida y bueno, y ahí los muchachos actuaban, que bailaban, guitarras, exacto. Todo digamos, más lo tradicional de nuestra patria. Entonces, estaban lindas, todo el mundo quería ir. ¿Quién no iba a querer ir a comer un riquísimo asado que se sabía que iba a ser de lo mejor? Que no te iban a dar una carne dura, una cafetería. Totalmente. Todo era de primera. Claro. Todo era de primera. Y toda la gente muy bien con nosotros. Y nosotros lo aprovechábamos para los exámenes de agronomía, o el que nos ayudaba, además del esposo de Estela Moreles. El hermano de Estela Moreles. El hermano era Eduardo Moreles. Eduardo, vos decís que era morochito, flaquito, sí. Pero ella, nosotros llamábamos a otro. ¿No sería el ex marido de Estela? Ese me parece que, ese muchacho, ¿Olivera? Olivera. Ese siempre estaba dispuesto, nunca dijo que no. Y también el que nunca decía que no y que lo íbamos a buscar siempre era el casado con Silvana Colassi, que es de Montevideo, el muchacho es un agrimensor. ¿Quién puede ser? Morochito, peticito, muy simpático. Y no sé quién será. Y muy pierna. Y debe de estar todavía trabajando. Capaz que ya se jubiló, porque Silvana andaba con ganas de jubilarse. Porque está trabajando. Yo tampoco la conozco a ella. ¿No la conocí no, a ella? No. Ella trabaja en el hospital. Es fisioterapeuta. Y trabaja allí en la casa. Una casa que alquiló. En la esquina. Vos cruzás, estás en el instituto, cruzás y la calle Rivera.
Sí. y llegas a la casa de ella, que es un lugar donde ella hace gimnasia, pilates, todas esas cosas que Pero voy a preguntar a ver quién es. ahora. Sí, ella es una persona muy charlatana y muy simpática. Y el esposo sí, igual. Estaba muy dispuesto. Tal vez has sentido el comentario de que esa chica nunca pudo tener hijos. Uh-huh. Y nacían y se fallecían. Uh-huh. Y bueno, para ellos fue como un intento como de 3 veces. Y Mire usted. nunca Pero me voy a enterar a ver quién. lo lograron. ¿Quién será este funcionario que? Y al final creo que adoptaron porque no podían. Puede que sea me sale. No me va. ¿Gallinares? Sí. Ahí está, me acordé. Sí. Sí, Sí, lo conozco. Sí, y veterinario, sí. Es amoroso. Sí. Adoptado, sí. Más de 20 años. Sí. Tienen 2 chicos. Y nosotros ya sabíamos quiénes eran los que nos iban a decir que sí. Y entonces lo buscábamos. Y yo ahora incluso cuando los veo en Rosario les digo, nuestro profesor, porque piernas. Sí, siempre dispuesto. Entonces, siempre dispuesto. Porque había gente que sí lo hacía con ganas y estas pesadas que vienen a jugar por dentro. Por ser de afuera. Nunca nos dijeron nada. No. Digo, hay gente que vos le ve la cara y ya sabe, viene con ganas y está. Pero muy chistoso y muy grande. Sí, es simpático. Sí. Simpático. Susana, a modo de cierre, que ya llevamos como 1 hora y mire, 1 hora 6 minutos llevamos. A modo de cierre, pero la dejo pensar tranquila porque no hay apuro. ¿Algún mensaje final que usted me quiera dejar? Mejor dicho, que quiera dejarle al instituto, ¿no? Y a los estudiantes del instituto. ¿Algún mensaje de cierre que a usted le parezca interesante? Y te diría que en mi vida fue lo más importante en cuanto al trabajo. Importante no solamente por el cargo, porque realmente hubo un momento en que éramos directoras, todas éramos directoras, Juanita y yo, pero lo importante es que realmente yo fui feliz ahí adentro, a pesar de tener que resolver todo yo, porque todo lo más importante, no, pero lo que más trabajo daba era resolver los problemas de los chicos. Perfecto. Porque pero eso le gustaba. Juanita, a mí me encantaba, porque tratábamos entre todos de salir adelante. Juanita tenía relación con la gente mayor, o sea, es mucho más fácil tratar a un adulto que tratar de repente a un adolescente, porque ingresaban con 18 años. Claro, no es claro. Entonces, algunas entraban con cierta actitud y otras con otra, ¿no? Pero yo fui muy feliz ahí. Para mí el instituto es lo más importante de Rosario. La institución más importante, que no se le da la importancia que tiene, que la gente no la sabe valorar, porque realmente no piden y tendría que tener otra valoración a nivel local, dice usted. Sí, tendría que ser visto de otra manera. Perfecto. Porque realmente es una institución que está dando un título donde vos vas a trabajar con ese título. Con ese título te vas a presentar en cualquier lado, y en cualquier lado tenés las puertas abiertas, porque hay un título que te respalda y que te dice, bueno, no, te tiene una base. Usted tiene otro conocimiento, usted tiene otra formación, y esa formación a usted le sirve para el trabajo que usted pretende conseguir. Entonces, la gente no se da cuenta que de ahí salen gente profesionales que después van a educar a sus hijos. Claro. No hablemos de la parte moral, que vamos cada vez peor. Me quedó muy claro. Lamentablemente, algunas maestras las ves ahí sentadas tomando una cerveza y fumándose un cigarrillo. Yo si hubiera sido directora no se lo hubiera permitido. Pero a veces él no podía decir muchas cosas porque vos tenés que dar el ejemplo. Por supuesto. Susana,
Le agradezco mucho por toda esta hora, la verdad ha sido muy rica la conversación, espero que usted lo haya buscado. Y le digo la verdad, le digo muchísimas gracias por todo este tiempo. Por favor, yo con mucho gusto. Lo que pasa es que uno no